La precisión del despegue de un avión es divertida de ver hasta que algo sale terriblemente mal. Estos fallos de despegue capturados en cámara revelan los momentos aterradores cuando se pierde el control, fallan los motores o los errores críticos se convierten en desastre. Milagrosos, cada incidente muestra lo desastroso que pueden ser las cosas en segundos. ¿Qué causa estas fallas catastróficas? ¿Y cómo reaccionan los pilotos en estos escenarios de vida o muerte? Únete a nosotros mientras exploramos estas impactantes tragedias de despegue. Número 20. Vuelo 587 de American Airlines. Era un día normal el 12 de noviembre de 2001 cuando el vuelo 587 de American Airlines despegó del aeropuerto John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York. El avión, un modelo Airbus A300, se dirigía al aeropuerto Las Américas en la República Dominicana. A bordo había 251 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Las cosas parecían normales hasta poco después del despegue, cuando el avión encontró turbulencias causadas por otra aeronave, un Boeing 747 de Japan Airlines, que había despegado solo unos minutos antes. El copiloto, Sten Molin, intentó corregir la situación ajustando el timón del avión, pero reaccionó con demasiada fuerza. Esto provocó que el estabilizador vertical, que ayuda a dirigir el avión, se desprendiera por completo. Sin él, el avión perdió el control. Las fuerzas fueron tan intensas que ambos motores se desprendieron de las alas. Trágicamente, el avión se estrelló en un vecindario en Queens, Nueva York, llevándose la vida de las 260 personas a bordo y 5 personas en tierra. El accidente ocurrió a solo unas millas del sitio de los ataques al World Trade Center, causando temores inmediatos de otro evento terrorista. Pero después de investigar, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte descubrió que no fue terrorismo. En cambio, se determinó que fue un error cometido por el piloto. Aunque la tragedia fue devastadora, otro percance de vuelo alrededor de esta época mostró cómo los fallos técnicos también podían llevar a situaciones peligrosas. Número 19. El fatal vuelo de Japan Airlines. Japón también ha enfrentado su parte de trágicos accidentes de avión, incluyendo uno de los peores jamás registrados. El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Japan Airlines, un Boeing 747 SR-46, encontró un destino devastador. El avión, con matrícula JA8119, estaba en un viaje doméstico desde el aeropuerto de Haneda en Tokio al aeropuerto internacional de Osaka. A bordo había 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. No mucho después de despegar, ocurrió un problema importante. El mamparo de presión trasero, una parte crítica del avión, falló. Este problema se remontó a reparaciones deficientes realizadas 7 años antes, después de que la cola del avión se dañara durante un vuelo anterior. La reparación defectuosa provocó una descompresión repentina, causando que el estabilizador vertical del avión se desprendiera. Sin ese estabilizador, se volvió extremadamente difícil controlar el avión. El capitán Masami Takahama y el primer oficial Yutaka Sasaki hicieron lo mejor que pudieron para manejar la situación, pero la aeronave se volvió casi imposible de dirigir. Lamentablemente, el avión se estrelló contra el monte Takamagahara, en la prefectura de Gunma, provocando un incendio masivo. Fue un desastre desgarrador. 520 personas perdieron la vida, convirtiéndolo en el accidente de un solo avión más mortal de la historia. Notablemente, 4 pasajeros sobrevivieron, aunque resultaron gravemente heridos. Número 18. Tragedia de Emery Worldwide Airlines. Otro accidente desgarrador ocurrió con el vuelo 17 de Emery Worldwide Airlines, un avión de carga McDonnell Douglas DC-8, el 16 de febrero del año 2000. El avión, conocido como N8079U, volaba de Reno, Nevada a Dayton, Ohio, con una parada planificada en el aeropuerto Sacramento Mather en California. La tripulación incluía al capitán Kevin Stables, el primer oficial George Land y el ingeniero de vuelo Russell Hicks. Justo después del despegue de Sacramento, la tripulación notó que algo andaba mal. Informaron tener problemas para controlar el cabeceo del avión, que es como la aeronave se inclina hacia arriba y hacia abajo. A pesar de intentar regresar y aterrizar de manera segura, el avión se estrelló en un depósito de chatarra cercano. Lamentablemente, ninguno de los 3 miembros de la tripulación sobrevivió al accidente. Los investigadores encontraron que una pieza llamada pestaña de control del elevador derecho se había soltado porque no se había asegurado correctamente durante el mantenimiento.
El perno utilizado para sujetarlo no fue inspeccionado como debería haber sido. Sin esta parte crucial de control funcionando, la tripulación no pudo mantener el avión estable, lo que llevó al trágico accidente. Número 17. Accidente del vuelo 402 de TAM Airlines. El control de la torre captó el vuelo 402 de TAM Airlines en cámara, enfrentando un trágico final el 31 de octubre de 1996. El avión, un Fokker 100, estaba saliendo del aeropuerto de Congonhas en São Paulo, Brasil, con destino al aeropuerto Santos Dumont en Río de Janeiro. Poco después del despegue, algo salió terriblemente mal. Un sistema llamado inversor de empuje en el motor derecho, que normalmente se usa para frenar el avión durante el aterrizaje, se activó por error. Esto provocó que el avión empujara de manera desigual, dificultando que los pilotos mantuvieran el control. El capitán José Antonio Moreno y el primer oficial Paulo Roberto de Oliveira hicieron todo lo posible para solucionar el problema, pero el avión comenzó a inclinarse hacia la derecha y rápidamente perdió altitud. A pesar de sus esfuerzos, se estrelló en un vecindario cerca del aeropuerto. Todas las 95 personas a bordo y 4 personas en tierra perdieron la vida. Lo que causó el accidente fue una pieza defectuosa llamada microswitch y un mantenimiento deficiente fueron responsables de la activación del inversor. Pero las historias de accidentes de avión captadas en cámara no terminan ahí. La siguiente tragedia cobró la vida de muchos, dejando atrás a unos pocos sobrevivientes. Sin embargo, los eventos que rodean este accidente son tanto desgarradores como escalofriantes. Número 16. Accidente del vuelo de Spanair. Era un día brillante y soleado el 20 de agosto de 2008, cuando el vuelo 502-2 de Spanair enfrentó un desastre inesperado. El avión, un McDonnell Douglas MD-82, estaba programado para volar desde el aeropuerto de Madrid-Barajas en España hasta el aeropuerto de Gran Canaria en las Islas Canarias. A bordo había 166 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Mientras el avión aceleraba por la pista para despegar, algo salió mal. No pudo ascender lo suficiente y se estrelló poco después de despegar. Más tarde, los investigadores descubrieron que partes del avión llamadas flaps y slats, que ayudan a crear sustentación durante el despegue, no se habían configurado correctamente. Ni el capitán Antonio García Luna ni el primer oficial Francisco Javier Mulet sabían esto porque un sistema de advertencia destinado a alertarlos no funcionaba. El avión se salió de la pista, golpeó el suelo con fuerza y se partió, incendiándose en el proceso. El accidente cobró la vida de 154 personas. Solo 18 sobrevivieron y sufrieron heridas graves y quemaduras. La investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España reveló que la falta de despliegue de los flaps y slats, junto con el sistema de advertencia defectuoso, fueron las principales razones detrás del trágico accidente. Número 15. Vuelo de National Airlines se desploma. El vuelo 102 de National Airlines, un avión de carga Boeing 747-400 BCF, despegó del aeródromo de Bagram en Afganistán el 29 de abril de 2013. El avión, registrado como N949CA, se dirigía al aeropuerto internacional Al Maktoum en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Era operado por National Air Cargo y transportaba 5 grandes vehículos militares como carga. No mucho después del despegue, algo salió terriblemente mal. La carga pesada no estaba asegurada correctamente y durante el ascenso se desplazó. Esto causó un gran desequilibrio en el centro de gravedad del avión. La aeronave de repente se inclinó demasiado hacia arriba, perdió el control, entró en pérdida y luego se estrelló cerca de la pista. Una cámara de tablero en un vehículo cercano capturó la trágica escena, mostrando el ascenso pronunciado del avión, la pérdida de sustentación y el choque. Lamentablemente, los 7 miembros de la tripulación a bordo, incluyendo al capitán, el primer oficial y 5 más, perdieron la vida. Los investigadores del accidente concluyeron que la causa principal del accidente fue que la carga no estaba asegurada correctamente. El incidente destacó lo crucial que es cargar y asegurar la carga adecuadamente para mantener los vuelos seguros. Número 14. Explosión en el aire del vuelo 800 de TWA. El vuelo 800 de TWA, un Boeing 747-131, encontró uno de los peores destinos posibles el 17 de julio de 1996. El avión, con matrícula N93119, volaba desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York hacia el Aeropuerto Charles de Gaulle en París, Francia.
A bordo había 212 pasajeros y 18 miembros de la tripulación. Poco después del despegue, mientras el avión ascendía para alcanzar la altitud de crucero, ocurrió un desastre. Hubo una explosión masiva en el tanque de combustible del ala central. La fuerza de la explosión destrozó el avión en el aire, enviando escombros al Océano Atlántico, cerca de Long Island, Nueva York. Trágicamente, las 230 personas a bordo perdieron la vida. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte pasó mucho tiempo investigando qué causó esta tragedia. Concluyeron que un cortocircuito había encendido una mezcla inflamable de combustible y aire en el tanque de combustible. Aunque no pudieron identificar la causa exacta del cortocircuito, sospechaban que tenía algo que ver con el cableado de la aeronave. Número 13. El accidente prevenible del vuelo de Air Ontario. En un frío día de primavera, el 10 de marzo de 1989, el vuelo 1363 de Air Ontario, un Fokker F-28-1000 Fellowship, enfrentó un trágico accidente. El avión despegaba del aeropuerto regional de Dryden en Ontario, Canadá, con destino a Winnipeg, Manitoba. A bordo había 65 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Los problemas comenzaron con retrasos en tierra porque varios vuelos estaban delante de ellos. La nieve y el hielo se acumularon en las alas durante este periodo de espera. Aunque el clima era adverso, el capitán George Morwood y el primer oficial Keith Mills decidieron despegar sin deshelar el avión. Mientras el avión aceleraba por la pista, la nieve y el hielo en las alas impidieron que el flujo de aire se moviera suavemente. Esto dificultó que el avión despegara correctamente. Luchó por elevarse, pero no ganó suficiente altura, estrellándose contra árboles al final de la pista. El accidente causó un incendio, y lamentablemente, 24 pasajeros y 2 miembros de la tripulación perdieron la vida. 43 pasajeros y 2 miembros de la tripulación sobrevivieron, aunque muchos resultaron gravemente heridos. Cuando los investigadores de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá investigaron el accidente, descubrieron que la decisión de no deshelar el avión fue una razón clave para el desastre. También señalaron problemas con cómo la aerolínea manejaba sus operaciones, lo que aumentó los peligros. Este próximo accidente sirve como un recordatorio contundente de que incluso ser el capitán de una aeronave no te hace inmune a errores o equivocaciones que pueden costar vidas trágicamente. Número 12. Vuelo de carga de Korean Air. El 22 de diciembre de 1999, el vuelo 80509 de Korean Air Cargo, un avión de carga Boeing 747, enfrentó un trágico accidente. El avión, identificado como HL7451, estaba programado para viajar desde el aeropuerto de Londres Stansted al aeropuerto de Milán Malpensa. La tripulación incluía al capitán Park Do-kyu, el primer oficial Jung Ki-sik, el ingeniero de vuelo Park Hun-kyu y Kim Il-suk, un mecánico de mantenimiento. El problema comenzó cuando un sistema de navegación llamado Unidad de Navegación Inercial dejó de funcionar correctamente. Proporcionó al display del capitán información incorrecta sobre la posición del avión. Aunque el primer oficial y un sistema de respaldo mostraban los datos correctos, la pantalla del capitán seguía mostrando errores. Este problema ya se había notado durante un vuelo anterior desde Tashkent, Uzbekistán, pero no se solucionó completamente antes de que el avión saliera de Stansted. Después del despegue, el capitán se basó en la información defectuosa, lo que llevó a decisiones erróneas durante el vuelo. El primer oficial y el ingeniero de vuelo no pudieron corregir los errores del capitán a tiempo. El avión ascendió a alrededor de 1.400 pies, pero comenzó a girar bruscamente hacia la izquierda. Rápidamente perdió el control y se estrelló en Hatfield Forest, cerca del pueblo de Great Hallingbury. Lamentablemente, los 4 miembros de la tripulación perdieron la vida. Los investigadores descubrieron más tarde que la incapacidad de la tripulación para trabajar juntos de manera efectiva y la falta de reparación del equipo defectuoso fueron razones principales del accidente. Número 11. El brutal final del vuelo 006 de Singapore Airlines. El vuelo 006 de Singapore Airlines tuvo un trágico final el 31 de octubre del año 2000. El avión, un Boeing 747 registrado como 91PSPK, volaba desde el aeropuerto Changi de Singapur hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles con una escala en Taiwán. A bordo había 159 pasajeros y 20 miembros de la tripulación. En el aeropuerto Taoyuan de Taiwán, la fuerte lluvia y los vientos intensos del tifón Changsan hicieron que la visibilidad fuera escasa, mientras la tripulación, liderada por el capitán Fong Chui Kong, el primer oficial Lateef Siruno y el piloto de relevo Enkeng Leng se preparaban para el despegue, se movieron sin saberlo hacia una pista cerrada en construcción en lugar de la activa.
Durante el despegue, el avión chocó contra equipo de construcción y escombros en la pista cerrada. El impacto hizo que se rompiera y se incendiara. Lamentablemente, 83 pasajeros y miembros de la tripulación no sobrevivieron, mientras que 96 fueron rescatados, muchos con heridas graves. Las autoridades encontraron que la causa principal del accidente fue el error de la tripulación al no verificar adecuadamente la pista. La poca visibilidad junto con señales y luces del aeropuerto poco claras empeoraron aún más la situación. Número 10. Aterrizaje brusco del vuelo de Delta Airlines. Estamos a mitad de camino, y este siguiente es un caso complicado. El vuelo 191 de Delta Airlines era un Lockheed L-1011 TriStar, que trágicamente se estrelló el 2 de agosto de 1985. El avión, registrado como N726 Delta, volaba una ruta doméstica desde el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale, Hollywood, en Florida, hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con una escala en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas. A bordo había 152 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Al acercarse a Dallas-Fort Worth, el avión se encontró con una fuerte tormenta eléctrica. La aeronave voló directamente hacia una microrráfaga, que es un viento descendente repentino e intenso que causa una rápida pérdida de altitud. Los pilotos, el capitán Edward Connors, el primer oficial Rudolph Price y el ingeniero de vuelo Nick Nassick, intentaron arduamente recuperar el control de la aeronave. A pesar de sus mejores esfuerzos, el avión se estrelló a una milla de la pista, rebotó y luego chocó contra un tanque de agua. El impacto provocó que la aeronave se rompiera y estallara en llamas. Trágicamente, 137 personas perdieron la vida, incluyendo una persona en tierra. Sin embargo, 27 pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron, muchos con heridas graves. Aunque algunos lograron salir con vida, sus vidas fueron cambiadas para siempre por la horrible experiencia. Número 9. La milagrosa supervivencia del vuelo de United Airlines. El vuelo 232 de United Airlines era un McDonnell Douglas DC-1010 que experimentó una falla catastrófica el 19 de julio de 1989. El avión, registrado como N1819 Uniform, estaba volando una ruta programada de pasajeros domésticos desde el Aeropuerto Internacional Stapleton en Denver, Colorado, hasta el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, con una escala en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. A bordo había 285 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Durante el vuelo, uno de los motores montados en la cola del avión falló, causando una pérdida total de líquido hidráulico. Sin control hidráulico, los pilotos no podían usar los controles de vuelo normales para dirigir el avión. El equipo, liderado por el capitán Alfred C. Haynes, el primer oficial William R. Records y el ingeniero de vuelo Dudley J. Dvorak, trabajó en conjunto para manejar la emergencia. Aunque perdieron el control de los sistemas hidráulicos, la tripulación utilizó la potencia de los motores restantes para ayudar a dirigir el avión. Intentaron aterrizar en el aeropuerto Sioux Gateway en Sioux City, Iowa. A medida que se acercaban a la pista, estaba claro que aterrizar de manera segura sería muy difícil. El avión tocó tierra, pero sin el control adecuado, dio vueltas y se rompió al impactar. Trágicamente, 111 personas perdieron la vida, pero increíblemente, 185 pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron, muchos con heridas graves. Este incidente, al igual que el siguiente, es un ejemplo de lo que solo puede llamarse un milagro para los sobrevivientes. Número 8. Aterrizaje forzoso. El vuelo de British Airways. A mediados de enero de 2008, el vuelo 38 de British Airways tuvo un día que nadie a bordo olvidará jamás. El avión, un Boeing 777 con la matrícula GIMMM, volaba desde Pekín en China hacia el aeropuerto de Heathrow en Londres, Reino Unido. Llevaba a 136 pasajeros y 16 miembros de la tripulación. Todo iba bien hasta que el avión se acercó a Heathrow. De repente, ambos motores perdieron potencia. Los pilotos, el capitán Peter Burkle y el primer oficial John Coward, intentaron dar más empuje a los motores, pero no pasó nada. El jet comenzó a descender rápidamente y antes de que alguien pudiera reaccionar, aterrizó de emergencia en el césped justo antes de la pista. Se deslizó hasta detenerse, el tren de aterrizaje delantero aplastado bajo el peso. Aunque fue un accidente aterrador, nadie perdió la vida. 47 pasajeros resultaron heridos, pero solo uno tuvo una lesión grave. Gracias a las rápidas acciones de la tripulación y los equipos de rescate, todos salieron a salvo.
Cuando los expertos investigaron lo que sucedió, descubrieron que se habían formado cristales de hielo en el sistema de combustible durante el vuelo. Estos fragmentos de hielo bloquearon el combustible para que no llegara a los motores, lo que provocó que perdieran potencia en el peor momento posible. Número 7. Vuelo 214 de Asiana Airlines. En el verano de 2013, algo salió mal durante un vuelo rutinario de Corea del Sur a San Francisco. El vuelo 214 de Asiana Airlines, un Boeing 777, estaba haciendo su aproximación final al aeropuerto de San Francisco el 6 de julio cuando ocurrió el desastre. El avión, identificado como HL7742, tenía 291 pasajeros y 16 miembros de la tripulación a bordo. Al principio, todo parecía estar bien, pero cuando el jet se acercó a la pista, quedó claro que los pilotos no volaban lo suficientemente alto ni rápido. El capitán Lee Kang-kook, que todavía estaba aprendiendo a volar este tipo de avión, estaba al mando mientras su instructor, el capitán Lee Jong-min, supervisaba. De alguna manera, no lograron mantener el jet en el camino correcto. La cola terminó golpeando un muro de contención antes de la pista, lo que provocó que el avión se torciera y se rompiera. Un incendio se desató después del accidente, y la escena rápidamente se volvió caótica. Lamentablemente, 3 personas murieron y 187 resultaron heridas, algunas muy gravemente. Gracias a la valentía de los asistentes de vuelo y la rápida acción de los equipos de rescate, la mayoría de los pasajeros logró salir con vida. Cuando los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte examinaron lo que sucedió, descubrieron que los pilotos no vigilaron la velocidad y la trayectoria de planeo como debían. También estaban confiando demasiado en los sistemas automáticos del avión, lo que complicó aún más las cosas durante el aterrizaje. Número 6. El triste final del Concorde. En julio del año 2000, el vuelo 4590 de Air France, un elegante jet Concorde registrado como FBTSC, se dirigía de París a la ciudad de Nueva York en un viaje charter. A bordo había 100 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Mientras el avión aceleraba por la pista del aeropuerto Charles de Gaulle, pasó sobre un trozo de metal que estaba en el suelo. Este metal se había caído de otro avión, un DC-10 de Continental Airlines, que había despegado antes. Cuando el neumático del Concorde golpeó los escombros, el neumático estalló, enviando fragmentos hacia la parte inferior del ala. Uno de esos fragmentos perforó un agujero en el tanque de combustible, y el combustible que se filtraba se incendió. A pesar de sus mejores esfuerzos, los pilotos, que eran el capitán Christian Marty, el primer oficial Jean Marcot y el ingeniero de vuelo Gilles Jardinot, no pudieron elevar el jet lo suficiente ni hacerlo volar lo suficientemente rápido para evitar el desastre. El avión perdió el control y se estrelló contra un hotel en Gonesse, una ciudad cerca del aeropuerto. Trágicamente, las 109 personas a bordo perdieron la vida, junto con 4 personas en tierra. Como de costumbre, una investigación por expertos en seguridad aérea en Francia determinó que el accidente ocurrió debido a los escombros metálicos en la pista. Esta tragedia sirvió como un duro recordatorio de la necesidad de realizar inspecciones cuidadosas de las pistas para mantener la seguridad de los aviones. Después del accidente, el Concorde fue finalmente retirado de los vuelos comerciales en 2003, marcando el fin de su era. Número 5. Falla catastrófica del motor del vuelo de Southwest Airlines. En la mañana de primavera de abril de 2018, el vuelo 1380 de Southwest Airlines despegó de Nueva York, con destino a Dallas, con 144 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. El avión, un Boeing 737 registrado como N772SW, parecía listo para un viaje tranquilo. Pero las cosas cambiaron rápido. Durante el vuelo, algo salió terriblemente mal con el motor izquierdo. Se desintegró, enviando piezas volando hacia el avión. Uno de esos golpeó el costado y rompió una ventana. La repentina pérdida de presión en la cabina hizo que todo fuera caótico. La capitana Tammy Jo Schultz y el primer oficial Darren Ellisor se pusieron rápidamente sus máscaras de oxígeno y comenzaron un descenso de emergencia. Lamentablemente, una pasajera llamada Jennifer Riordan fue parcialmente expulsada por la ventana rota. Los compañeros de viaje y los asistentes de vuelo hicieron todo lo posible por volver a meterla y ayudarla, pero sus heridas eran demasiado graves y no sobrevivió. A pesar de todos los daños, la capitana Schultz y el primer oficial Ellisor se mantuvieron calmados y lograron aterrizar el avión de manera segura en el aeropuerto de Filadelfia. Su rápida actuación y habilidad fueron elogiadas por salvar tantas vidas ese día.
Los investigadores descubrieron más tarde que una pala del ventilador en el motor se había roto debido a la fatiga del metal, causando todo el problema. Fue un recordatorio de que incluso las inspecciones cuidadosas a veces pueden pasar por alto estos peligros ocultos. Pero los accidentes como este no se limitan solo a los vuelos de pasajeros. Los aviones militares también enfrentan riesgos, mientras los exploramos más cerca del final. Número 4. El asiento eyectable salva el día. No hace mucho, en noviembre de 2021, el HMS Queen Elizabeth, el portaaviones principal de la Marina Real Inglesa, estaba estacionado en el mar Mediterráneo. Un piloto se preparó para despegar en un avión de combate valorado en 100 millones de libras. Aceleró y se dirigió directamente hacia la rampa, pero las cosas no salieron como se planeó. El avión no alcanzó suficiente velocidad para despegar de la cubierta. Hay un viejo dicho en el ejército: la sustentación es un regalo, el empuje es una necesidad. Y ese día, el empuje no se encontraba por ningún lado. Afortunadamente, el piloto logró eyectarse justo a tiempo. Su paracaídas se desplegó y descendió con seguridad antes de que el jet se hundiera en el fondo del océano. Pero los asientos eyectores no son solo para los pilotos modernos, son un último recurso para cualquiera cuando las cosas van mal en el aire. Un piloto estadounidense de la vieja escuela que volaba un Grumman A6 Intruder lo sabía muy bien. Un día, algo salió mal con el motor de su avión. La torre seguía diciéndole que ascendiera, pero el motor simplemente no respondía. Cuando el ascenso se convirtió en eyección, él y su copiloto fueron lanzados de lado fuera de la aeronave. Ambos aterrizaron a salvo en el agua, pero la fuerza repentina de la eyección golpeó al piloto con fuerza. La fuerza G comprimió su columna vertebral tanto que cuando lo sacaron del océano, era una pulgada más bajo que antes. Número 3. Impacto de ave en vuelo de Southwest. Volar aviones grandes por el cielo hace que sea casi imposible evitar pájaros cada vez. La Administración Federal de Aviación dice que más de 10.000 pájaros chocan con aviones cada año. Eso equivale a aproximadamente 26 choques cada día. En la víspera de Año Nuevo de 2011, el vuelo 3072 de Southwest se estaba preparando para despegar del Aeropuerto Internacional de Portland, también conocido como PDX. La tripulación y los pasajeros se dirigían a Oakland, California, alrededor de las 12:30 de la tarde. Poco después de que el avión despegara, dos pájaros pasaron volando cerca. Un pájaro desafortunado fue succionado directamente al motor derecho del avión. Para entonces, no había forma de detener el ascenso del avión. El piloto no tuvo más opción que continuar volando, dar la vuelta al avión y llevarlo de regreso a PDX de manera segura. Afortunadamente, no fue necesario un aterrizaje de emergencia, y el avión rodó de regreso a la puerta sin problemas. Nadie resultó herido, aunque el impacto del ave causó un poco de daño en el ala derecha. La aerolínea reprogramó el vuelo para las 6 de la tarde. Algunos pasajeros hicieron otros planes de viaje, pero alrededor de 100 decidieron esperar y quedarse con el vuelo reprogramado. Número 2. El catastrófico accidente del vuelo de Aerosucre. El 20 de diciembre de 2016 es una fecha que la gente en Puerto Carreño, Colombia, siempre recordará. Alrededor de las 5 de la tarde, hora local, el vuelo 157 de Aerosucre despegó del pequeño aeropuerto Sherman Olano, con destino al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. El avión de carga Boeing 727 transportaba aproximadamente 20.000 libras de mercancías y 6 miembros de la tripulación. Los problemas comenzaron justo cuando el avión despegó. Se quedó sin pista, rompió la valla del aeropuerto y voló bajo sobre una multitud de observadores de aviones al otro lado. Estos espectadores filmaron mientras los pilotos trabajaban frenéticamente para estabilizar la aeronave, pero las cosas ya estaban empeorando. El avión había perdido su motor número 3, todos sus sistemas hidráulicos y parte del tren de aterrizaje. Durante 2 minutos tensos, lucharon por mantenerse en el aire antes de que el avión golpeara un árbol y un puesto de guardia, girara a la derecha y se estrellara contra el suelo. La investigación reveló fallos en muchos niveles. Primero, el aeropuerto era simplemente demasiado pequeño para un avión de ese tamaño. Luego, los pilotos cometieron errores evitables, comenzando con procedimientos de despegue inadecuados. Tampoco activaron un sistema de respaldo que podría haber salvado el vuelo. Sin embargo, uno de los mayores errores recayó en Aerosucre mismo. La empresa había ajustado el avión para despegar a velocidades más lentas para ahorrar en costos de combustible, pero nunca actualizó el manual de vuelo. Cuando los pilotos se prepararon para el despegue, establecieron su velocidad 5 nudos demasiado alta. Esa diferencia aparentemente pequeña resultó ser el factor crítico entre un despegue rutinario y un trágico accidente.
Y ahora, para el final, miramos a un verdadero héroe de la aviación y cómo su acción para salvar el día inspiró incluso a Hollywood. Número 1. El heroico aterrizaje del vuelo de US Airways. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways despegó del aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York. El avión se dirigía a Charlotte, Carolina del Norte, llevando a 2 pilotos, 3 asistentes de vuelo y 150 pasajeros. Desde allí, se suponía que continuaría hacia Seattle, Washington. Desafortunadamente, el Airbus A320 no llegó lejos, permaneciendo justo en el área de la bahía de Hudson. El piloto a cargo era el capitán Chesley Sully Sullenberger, quien tenía 57 años en ese momento. Antes de convertirse en piloto comercial, Sully había sido piloto de combate en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para enero de 2009, había volado casi 20.000 horas, lo que lo convertía en uno de los pilotos más experimentados en el cielo. Una bandada de pájaros no debería haber sido un problema para alguien como él, pero las cosas fueron diferentes ese día. Poco después del despegue, el avión chocó con un grupo de gansos canadienses a unos 2.800 pies. Plumas y restos de aves cubrieron el parabrisas mientras los pasajeros escuchaban el ruido de los motores. Algunos incluso vieron llamas. Ambos motores se apagaron y el avión comenzó a perder altitud rápidamente. Sully se comunicó por radio y le dijo al control de tráfico aéreo que no tenían potencia en ninguno de los motores. El controlador le dijo que regresara a La Guardia, pero Sully sabía que eso no era posible. Entonces sugirieron intentar llegar a Nueva Jersey, pero se dio cuenta de que tampoco podría lograrlo. La opción más segura era el río Hudson. El avión planeó a solo 900 pies sobre el puente George Washington antes de aterrizar en la superficie del río. En cuestión de minutos, llegaron transbordadores y ayudaron a poner a todos a salvo. Milagrosamente, el avión no se rompió ni se hundió. Debido a su valentía, el capitán Sully y su tripulación recibieron la medalla del maestro por logros sobresalientes en aviación. Incluso recibieron una ovación de pie en el Super Bowl 43, y más tarde fueron incluidos en el Salón de la Fama Internacional del Aire y el Espacio. En 2016, Clint Eastwood dirigió la película Sully, con Tom Hanks interpretando al ahora famoso piloto. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.